Hola amigos, bendiciones, qué gusto, qué placer saludarles en este precioso día. Gracias nuevamente por conectarte, gracias nuevamente por estar aquí en tu canal de YouTube Tesoro del Cielo. Hoy continuamos pues con el estudio del Salmo 49. Esta vez vamos pues a analizar la segunda parte de este salmo que comienza a partir del versículo 13 y hasta el 20. Si ya te conectaste, te insto a que busques tu Biblia, tu libreta de notas, que estés muy atento a todo lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Yo sé que va a ser de gran bendición, como siempre, todas las enseñanzas, porque acercarnos a Dios, escudriñar su palabra, pues nos llena de sabiduría. Dios nos invita a que cada vez nos acerquemos a Él, que estudiemos las Escrituras, porque en ellas es que nosotros vamos a conocer más a nuestro precioso Señor Jesucristo. Levantamos una oración para darle comienzo a este tiempo. Padre eterno, precioso Dios de amor, maravilloso Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Padre, en esta hora nuevamente estamos en tu presencia y te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que pases carbón encendido por mis labios para poder predicar esta tu palabra, que no sea yo, Señor, sino tú fluyendo a través de mí, precioso Espíritu de Dios, que esta tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, que es viva y es eficaz y que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que esta tu palabra que nunca regresa vacía, Señor, caiga en buena tierra y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que todos aquellos, Dios mío, que la escuchen, pues la atesoren, al igual que yo, Señor, que cada día podamos aprender más de ti, aprender más de tu palabra, pero sobre todas las cosas, Señor, para ponerla por obra, porque tú, Dios mío, demandas de cada uno de nosotros que escudriñemos las escrituras, que aprendamos de ti, Señor, pero sobre todas las cosas que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, te entregamos a ti este tiempo, Señor, para que seas tú guiándonos en todo lo que vamos a hacer en este momento. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, que muchos puedan ser impactados por tu presencia y que muchos puedan correr a tus brazos de amor, precioso Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, sabiendo que todo lo que nosotros te pidamos conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad nos será entregado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, le hacemos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es su camino, es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Aquí vemos que en esta segunda parte, a partir de este verso 13, pues se está refiriendo a el hombre que no permanecerá en honra, y dice la escritura que es semejante a las bestias
que perecen. Estábamos analizando cómo muchos ponen su mirada en la riqueza, ponen su confianza en los bienes que poseen, y ciertamente nada de las cosas que nosotros podamos adquirir, ya sea propiedades, ya sea riquezas materiales de todo tipo, nada de eso nos puede redimir. Por eso aquí en este verso el salmista decía que ningún hombre pues va a permanecer en honra, que este es el destino de los necios, aunque sean recordados como si hubieran sido sabios, como ovejas son llevados a la tumba donde la muerte será su pastor. Podrán ponerle su propio nombre a sus propiedades, pero su fama no durará. Ellos morirán al igual que muere cualquier animal. Es decir, los sabios finalmente tendrán que morir al igual que los necios, dice este salmo, y los insensatos dejarán toda su riqueza atrás, porque la tumba es su hogar eterno, donde permanecerán para siempre. Podrán ponerle nombre a sus propiedades, podrán tener muchas riquezas materiales, pero al final nada de eso pues podrán llevarse. Es decir, nada trajimos a este mundo, pero nada tampoco nos vamos a llevar. Por eso en este salmo, en esta parte, dice que el camino de estas personas que han puesto su confianza en el dinero, en las cosas materiales, es como un camino de locura. ¿Por qué? Porque ningún dinero en este mundo nos puede redimir. El único que nos puede salvar, el único que nos puede sanar es el Señor. El salmista aquí señala que el camino de aquellos que valoran lo material sobre lo espiritual y que no se preparan para el mundo venidero es una locura realmente, y que eso será revelado como tal. Y es que ciertamente, mis amados, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Proverbios 14:12. También el libro de Eclesiastés 8:8 dice que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee, mucho menos el dinero ni las riquezas materiales. Sabemos que está escrito que el hombre muera una sola vez, después viene el juicio. Es decir, que como les explicaba en el capítulo anterior, es decir, en la transmisión anterior, les explicaba que ciertamente en algún momento de nuestras vidas pues vamos a partir. Todos los habitantes de esta tierra vamos a partir, vamos ciertamente a morir, y todo lo que nosotros hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo, vamos a tener que dar cuenta ese día del juicio a nuestro precioso Señor, ya sea aquellos que confiamos en Él como los que tampoco han puesto su confianza en el Señor. Todos de alguna forma en un momento específico tendremos que dar cuenta a Dios, y esto está también en las Escrituras. Por eso la Biblia nos insta a que nosotros tenemos que vivir una vida de obediencia, una vida consagrada a nuestro precioso Señor Jesucristo,
a llenarnos cada vez más de su presencia, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás va a venir por añadidura. En el verso 15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Selah. Aquí vemos cómo una de las cosas que el salmista sabía es que él podía estar tranquilo, podía estar en paz, porque él había comprendido que al tener fe en nuestro precioso Señor, al depositar toda su confianza en el Dios eterno, él estaba convencido de que Dios los redimiría en el día del mal y que en aquel momento, después que pasara de esta vida, Él, como dice la Escritura, nos guiaría aún más allá de la muerte. Ciertamente en la Escritura vemos que una de las cosas que el Señor Jesucristo nos promete en su palabra, y lo dijo a sus discípulos: yo me voy, pero yo vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Y qué significa me tomaré a mí mismo? Significa que donde esté el Espíritu de Dios, allí también hay libertad, y el Espíritu Santo de Dios que mora en aquel creyente, que mora en nuestras vidas, es el que nos va a redimir de la muerte. Es Él el que nos va a levantar, así mismo como levantó al Señor Jesucristo. Jesús murió, pero resucitó. El Espíritu de Dios también nos resucitará en el día postrero, y podremos estar para siempre con nuestro Señor. Pero para eso debemos de vivir una vida llena de su presencia, una vida completamente rendida al Señor, teniendo una amistad íntima y estrecha con el Espíritu Santo, viviendo una vida consagrada, una vida en santidad, amando a Dios con toda nuestra alma, mente y fuerza, pero también amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque esta es toda la ley y los profetas. Aquí en esta escritura dice el versículo 14: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. ¿Y a qué se está refiriendo específicamente? A que aquellos que han depositado su confianza en las riquezas, aquellos que no han confiado en Dios, sino que confían en sus propias fuerzas, en lo que ellos puedan lograr por sus talentos, por sus habilidades, y que no han depositado toda su fe en Dios, pues dice la Escritura que la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Aquí hay una comparación entre los justos que creemos en nuestro Señor, que dedicamos nuestra vida a servirle a Él, que queremos agradarle, que buscamos constantemente el vivir una vida rendida a los pies de nuestro Señor Jesucristo, poniendo nuestra confianza en Él, que es la roca inconmovible de los siglos, y no en nuestra circunstancia, y no nuestra confianza en este mundo, ni en las cosas de este mundo, ni en los deseos de este mundo. Algunos, como dice la Escritura, confían en sus carros de guerras, otros confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Dice el Salmo 27, y es que los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y esto aparece en el libro de Romanos 8, a partir del verso 5 hasta el 6. Esto es lo que les espera a quienes confían en sí mismos. En esto acaban los orgullosos. Su destino final es el sepulcro. La muerte los va llevando como el pastor a sus ovejas. En cuanto bajen a la tumba, abandonarán sus antiguos dominios. El día de mañana los justos abrirán sus tumbas y esparcirán sus huesos. Pero a mí, decía el salmista, Dios me librará del poder de la muerte y me llevará a vivir con él. Aleluya. Esta es la confianza que nosotros tenemos en nuestro precioso Señor, en que ciertamente todos los que amamos al Señor Jesucristo, todos los que confiamos y tenemos nuestra fe en Él, sabemos que recibimos la salvación por fe, recibimos el perdón de nuestros pecados, porque nosotros hemos creído en ese sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesucristo mientras estuvo en esta tierra. Ciertamente Él llevó todo el pecado de nosotros a la cruz. Y nosotros que le creemos a Él, recibimos por fe esa salvación tan preciosa, ese don inefable que es la salvación y la vida eterna, no por obras, sino por fe, por gracia. Es un regalo que Él nos ha dado. Aún así, también sabemos que tenemos que hacer lo bueno. Por eso, una de las cosas que el salmista al escribir este salmo le aconsejaba a todos aquellos que escucharan, le decían: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Una de las cosas que Dios nos habla a través de este hermoso salmo es que no nos podemos fijar en aquellos que se hacen ricos. No nos podemos comparar con ninguno de ellos. Y es que, como bien les decía, no es que realmente tener posesiones materiales sea malo. Lo malo es poner la confianza en todas las cosas materiales, en el dinero, en nuestros propios recursos, en nuestras propias habilidades. Tenemos que saber que todo el mundo y su plenitud le pertenece a Dios, y que todo lo que tenemos es tan solo por su gracia, es tan solo por su amor, por su gran fidelidad. Por eso el consejo del salmista era: no te fijes en los que se hacen ricos y llenan su casa con lujos, pues cuando se mueran no van a llevarse nada. Mientras estén con vida, tal vez se sientan contentos y haya quien los felicite por tener tanto dinero, pero al fin de cuentas no volverán a ver la luz si no se arrepienten, si no viven para Dios, si no viven una vida consagrada al Señor. Dice esta escritura en otra versión: morirán como murieron sus padres. ¿Puede alguien ser muy rico y jamás imaginarse que al fin le espera la muerte como a cualquier animal? Cuando vamos a analizar cuál fue uno de los consejos que dejó Jesús a aquellos que le seguían cuando Él estuvo aquí en la tierra, vamos a Juan 6,
El libro de Juan 6:25. Vamos a analizarlo. Dice lo siguiente: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Él les explica: nuestros padres, mejor dicho, ellos siguen diciendo: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, refiriéndose a Jesús mismo, que es el verbo de vida, que es la palabra de vida, y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan, porque la Biblia es clara cuando dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, la comida física es importante porque obviamente nosotros como seres humanos tenemos que alimentarnos para poder vivir, pero más que la comida física, lo más importante es la palabra de Dios. La verdadera vida la tenemos en su palabra. Un hombre puede estar un tiempo tal vez comiendo y alimentándose del pan físico, pero ese pan nunca lo va a saciar, igual que el agua nunca lo va a saciar. Lo único que sí realmente nos sacia es el Señor. Por eso, cuando Jesús tuvo aquel encuentro con la samaritana, le dijo: el agua que yo te daré, el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. El que comiere de este pan no tendrá nunca hambre, porque Él es la verdadera comida, Él es la verdadera bebida. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Él se refería a que todo aquel que se acerca a Dios, Dios no lo va a rechazar. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios espera que te acerques a Él. Si aún tú no le conoces, acércate a Jesús, porque Él es el único que puede saciar tu alma. Él es el único que puede saciar tu sed. Aquellos sedientos, venid a las aguas, dice el Señor en su palabra. Y al que tiene sed, beba gratuitamente. Y tome del pan, porque el pan que Él da es pan de vida, pero el agua también que nos da, que Él es el agua, dice la Escritura, que todos aquellos que creemos en Él, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu que mora en nosotros, los creyentes, los que amamos al Señor Jesucristo, los que le hemos recibido. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
dice el Señor en su palabra, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Por eso el salmista podía decir: Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Él estaba convencido de que Dios no lo dejaría allí en la tumba, de que Dios lo sacaría de ahí. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Esto pueden encontrarlo aquí en el libro de San Juan 6:25. Con todo, dice la Escritura, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Hay un segundo camino de locura: confiar y complacerse en promesas de hombres, adular y ensalzar a personas solo porque tienen riquezas. Muchos se complacen en el dicho de ellos, pero aquellos que estén de acuerdo con sus palabras, a menudo beneficiándose de su poder y prestigio, dice que también morirán y dejarán de existir, porque más vale confiar en Dios que confiar en gente importante. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. El pobre habla con ruegos, mas el rico siempre o casi siempre responde con durezas. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo de aquel que presta. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Proverbios. Perdón. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Fue el consejo que Jesús nos dejó. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. ¡Qué tremendo! La verdadera riqueza consiste en obedecer al Señor Jesucristo de todo corazón. Entonces, dice el versículo 19, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Aquel que confía en la riqueza, aunque mientras viva llame dichosa su alma. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Vemos que hay un consejo sabio en este Salmo 49, y es que el hilo central de este salmo es que nunca debemos de confiar en nuestras propias habilidades, en nuestros talentos, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia riqueza, ni confiar en hombres, ni confiar en príncipes, sino confiar solamente en nuestro precioso Señor. Obedecerlo de todo corazón y en todo. Roguemos cada día a Dios que nos ayude a ser cada vez más obediente y hacedor de su palabra. Los ojos son el reflejo del carácter. Así que si nuestra bondad o maldad se va a reflejar en nuestra mirada. Dice la Escritura, ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Por eso,
En el libro de Jeremías 9:23, dice lo siguiente: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Una de las cosas que el Señor demanda de nosotros es que lo entendamos, que abramos los ojos del entendimiento, que renovemos el espíritu de nuestra mente para entenderlo y conocerlo a Él. Pero ¿cómo lo vamos a entender y cómo lo vamos a conocer? Pues hay solamente dos formas para poder entender y conocer a Dios. Una de ellas es acercarnos a Dios a través de la oración, a través de esa comunión íntima y estrecha con el Espíritu, teniendo tiempo, pasando tiempo de calidad con el Señor. Y la otra es escudriñando la Escritura. La otra es conociendo su palabra, nutriéndonos cada día de su palabra, estudiando la Escritura para poderla poner por obra. Porque ciertamente si nosotros queremos conocer a alguien, tenemos que acercarnos a esa persona. Si nosotros queremos pasar tiempo con alguien, pues tenemos que buscar la manera de dedicar, valga la redundancia, tiempo para poder estar con esa persona que nos agrada, que nos gusta estar cerca de ella, ya sea nuestro esposo, ya sean nuestros hijos, pues para nosotros conocer más a Jesús, para nosotros poder conocerle, entenderle más, tenemos que pasar tiempo con Él, tenemos que buscar la manera de estar en su presencia, llenándonos cada vez más de Él, buscando su rostro, orando sin cesar. Hay unos cuantos versos que hablan acerca de esto, pero una de las cosas que dice la Escritura en este verso 20, y es que el hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Una de las cosas que Dios demanda de nosotros es que tenemos que entender que para poder nosotros lograr hacer la voluntad de Dios, permanecer a su lado, permanecer en su amor, pues debemos de pasar tiempo con nuestro Señor, humillarnos en su presencia. Hay muchas escrituras que hablan acerca de lo que va a suceder con aquellos que han puesto su confianza en el dinero, su confianza en las riquezas, y que esto al final no será de provecho. Y quiero pues mencionarle algunos de esos versos que estuve analizando. Uno de ellos lo vamos a encontrar aquí en el libro de Eclesiastés. En Eclesiastés 5:10 dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Pero en este mismo libro de Eclesiastés vemos que el salmista decía que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón, el rey sabio que tanto pudo disfrutar en esta vida, buscó saciarse de todo. Cuando nosotros leemos esa escritura, nos damos cuenta que él llega a la conclusión de que todo
era vanidad y aflicción de espíritu, que el todo del hombre es obedecer a Dios, honrar a Dios, servir a Dios, vivir para Él, porque ciertamente nada puede saciarnos, nada puede llenarnos de paz y de felicidad, solo la presencia maravillosa de Dios en nuestras vidas. Solo el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas. Solo el Señor es el que nos puede llenar de paz, de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo en Él estamos completos. Por eso, el que confía en sus riquezas caerá. Mas los justos, dice la Escritura, reverdecerán como ramas. Esto podemos encontrarlo en el libro de Proverbios 11:28. El rico erróneamente cree estar protegido. Piensa que sus riquezas son como una ciudad con murallas donde nadie puede hacerle daño. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que nuestra verdadera protección viene del Señor, que Él es escudo alrededor nuestro. Él es nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia, dice la Escritura, librará de muerte. Y esto podemos encontrarlo en Proverbios 11:4. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Dios nos tomará consigo. Ciertamente, aquí el salmista pinta una imagen espantosa. Un hombre es enterrado como un animal. La muerte consume su cuerpo material. De sus cuerpos alguna vez que fueron quizás ese cuerpo hermoso, pues al final se consumirá ese buen parecer. La idea es que los rectos, aquellos que no confiaban ni se jactaban en sus riquezas, tienen una belleza más allá de la material y por lo tanto más allá de la tumba. Aquellos cuya belleza se midió primeramente en espejos y cuentas bancarias encontrarán que se consumirá su buen parecer y que el Seol será su morada. Hay una belleza mejor por la que vivir. Nosotros lo entendemos porque sabemos que nuestro Señor nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que sus promesas son sí y son amén. Y que cada vez que vamos a su presencia le pedimos que nos ayude en nuestra debilidad. Por eso, constantemente es bueno permanecer en Dios. Es bueno permanecer en sus brazos de amor y no descuidarnos. Tenemos que estar como esas vírgenes prudentes que tenían sus lámparas encendidas, pero también aceite en sus lámparas. Y esto tipifica la obediencia al Señor. Esto tipifica el estar en su presencia, el conocer la Escritura, pero ponerla por obra, el estar lleno de la presencia de Dios, andando en santidad, andando en el Espíritu y no satisfaciendo las obras de la carne. Como a rebaños que son conducidos al Seol, dice este Salmo, aquellos engordados del mundo, estos hombres sin cerebro que no serán advertidos por los daños de otros hombres, sino que caminan de la misma manera oscura y peligrosa. ¿Por qué como a rebaños? Es que
no por la inocencia de sus vidas, sino por su impotencia ante la muerte. Como si se hubiera dicho que una vez que la muerte los tomó de la mano para ponerlos en la tumba, ya no pudieron oponer más resistencia, como una oveja contra un león o un lobo cuando es atrapada. Vemos que aquí hay una comparación entre esos dos tipos de personas. Los que han puesto su confianza en Dios y los que han puesto su confianza en las cosas de este mundo. Los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Cuando esa mañana finalmente llegue, aquellos que no confiaron ni se jactaron en la riqueza, es decir, los rectos serán justificados. Ellos se enseñorearán sobre los que vivieron y murieron con un enfoque en lo material y sin la urgencia de prepararse para el mundo venidero. Sin embargo, hay dominio sobre el Seol y la muerte. Se encuentra en la rectitud. Dios ciertamente redimirá nuestra vida del poder del Seol, porque Él nos tomará consigo. El salmista confiaba en que Él estaba entre los rectos y no entre los que tontamente confiaban y se jactaban en sus riquezas. Y es que el que confiaba y se jactaba en las riquezas no tenía poder ni puede tener poder para rescatar ni redimir un alma. El salmista entendía que Dios y solo Dios tiene el poder de redimir la vida del poder del Seol, porque ciertamente Él es el Salvador del mundo, Jesús. Dios dio un anuncio asombroso similar en Oseas 13:14. Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Del poder del Seol, que eso es algo asombroso. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte en aquella cruz. Por eso hoy podemos nosotros los cristianos, los que amamos al Señor, sabemos que somos salvos por Cristo. Sabemos que nuestro precioso Señor Jesucristo ciertamente nos sacará en el día del mal. Dice que nos esconderá en su morada, en su tabernáculo. Él nos redimirá. Aleluya. Este es un salmo lleno de sabiduría que comparte muchas características con el libro de Eclesiastés. Sin embargo, las palabras "pero Dios" comienzan con una diferencia significativa. Aquí vemos como en las cumbres de la esperanza del Antiguo Testamento, aquí se saca a la luz la seguridad de la victoria sobre la muerte, que en el libro de Eclesiastés deja como un poco oculta. Por eso el salmista podía decir con toda seguridad: Dios redimirá mi vida. Debemos recordar que redimir es un término que significa comprar o adquirir. Un esclavo para que nunca más tenga que volver al mercado. Espiritualmente se refiere a la obra de Dios al comprarnos del mercado negro del pecado y de librarnos. Solamente Dios. Él es el único que nos salvó, el único que nos salva, el único que nos redime, el que nos sacó de densas tinieblas a su luz admirable, aquellos que confiamos y que creemos en Él. Él me tomará consigo. La seguridad y confianza del salmista es digna de mención. Vamos a resaltar esta parte. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol,
porque Él me tomará consigo. Aleluya. Esto es una promesa poderosa. Nosotros tenemos que tener la seguridad y la confianza de el salmista, tener esa confianza plenamente en Dios, en que todo lo que Él nos ha prometido, Él lo va a cumplir. Pero también para eso debemos de vivir una vida consagrada a Él, una vida en obediencia a Él. Aleluya. El salmista estaba seguro, estaba glorificando a Dios. Por eso la palabra tomará es más positiva de lo que nos puede parecer. Es la palabra de Enoc. Le llevó Dios. Dice la escritura que ciertamente el Señor vendrá por nosotros. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y en aquel momento los muertos en Cristo resucitarán. Y los que hayamos quedado seremos arrebatados y estaremos para siempre con nuestro Señor. Por eso me gusta estudiar la palabra, porque en el libro, si vamos al libro de San Juan 14:1, dice lo siguiente, hasta el 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y esto es Jesús hablándole a sus discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Aleluya. Qué hermosa enseñanza. Por eso, una de las cosas que Dios nos demanda de nosotros es a vivir, como bien les digo, una vida en obediencia, una vida agradable a Dios. Y para concluir en este momento ya quería pues leerles una parte del libro de Job 31:23. Dice esta escritura: porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Vemos como Job, que era un hombre rico, dice que temeroso de Dios, apartado del mal, aquel hombre fue quebrantado, tanto su salud como sus riquezas. Todos sabemos que perdió su riqueza, también perdió su familia, pero hay algo que nunca Job perdió, y fue su fe en el Señor. Por eso él decía: yo sé que mi Redentor vive, y así como mi piel está deshecha, yo sé que mis ojos han de ver a Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios le devolvió a Job el doble de todo lo que poseía,
Porque si hay algo que el enemigo no pudo tocar en Job, ni pudo quebrantar en Job, fue su fe y su confianza en el Dios eterno. Vemos que mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Nosotros como hijos de Dios, cada día debemos buscar el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás vendrá por añadidura. Ciertamente nuestro precioso Señor es nuestro pastor, y dice la Escritura en el Salmo 23, nada nos faltará. Si Él tiene cuidado de las aves, si Él tiene cuidado aún de los lirios del campo, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros que somos sus hijos? No importa la situación por la que muchas veces tengamos que atravesar, no podemos poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra, sino nuestra mirada en las cosas de arriba. Tenemos que tener nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, sabiendo que Él siempre nos dará mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pensar o analizar. Que ciertamente nuestro Dios, que es poderoso y es el dueño del oro y de la plata, ciertamente Él, que es el creador de todo el universo, el mundo y su plenitud le pertenecen. Si nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Por nada debemos de estar afanosos, sino más bien buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre necio de hacer locura. Que cada día entendamos que mejor es buscar a Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, porque este es el todo del hombre, echando toda ansiedad y toda preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado. Nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y bueno, mis amados, esto es todo por hoy. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para todos, así como lo ha sido para mí, que siempre nos llevemos en nuestro corazón a atesorar lo más importante, que es la palabra, sabiendo de que esta tierra, este mundo pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre los tuyos, que ponga en ti su paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias nuevamente por conectarte. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas ahora, a que actives todas las notificaciones para que no te pierdas las próximas enseñanzas que vamos a estar transmitiendo por esta misma vía. Dios te bendiga y hasta pronto.